Bienvenidos y bienvenidas todos de vuelta a este canal donde seguiremos aprendiendo sobre resonancia y sobre cómo utilizar nuestra voz como un medio de armonización natural, poderoso, efectivo, duradero y divertido. El día de hoy vamos a hablar sobre el Om, ese sonido primordial, ese sonido universal que es muy famoso en la práctica del yoga y en muchas prácticas orientales de meditación y que se ha incorporado poco a poco al mundo New Age en el mundo occidental. El Om es conocido como la resonancia o el sonido primordial, dado a que es aquel sonido que ya existe en todo aquello que tiene vibración en el universo, que es prácticamente toda la materia tiene algo de vibración. Es el sonido primordial porque es también el sonido que hacemos más básico como seres humanos. Si recuerdas cuál es el primer sonido que hace un bebé, casi todos empiezan haciendo y de ahí nace el mam. Por eso en tantas culturas existe ese sonido mam para llamar a la mamá, que es también la fuente primordial de la creación, nuestra madre. Entonces vamos a tomar este sonido bien facilito. ¿Qué pasaría si simplemente abriéramos nuestra boca e hiciéramos un sonido sin querer buscar una vocal o una consonante en específico? Si yo simplemente relajo toda mi mandíbula y hago un sonido, ese es el sonido más relajado que puede salir. Es una A muy flojita. Ahora vamos a ver qué pasa cuando empiezo a cerrar mi boca. Naturalmente esa A se empieza a convertir lentamente en una U para al acabar de cerrar convertirse en una M. Este es el Aum, el Om primordial. Entonces el Om no es algo que se tenga que buscar con fuerza y poder. Om, como a veces escuchamos que lo suelen hacer en algunos salones. Es todo lo contrario, es un sonido muy relajado. Ese es el sonido primordial y es un sonido que por su naturaleza, como nos regresa a aquel sonido más primordial, más básico que podemos hacer, relaja nuestro sistema nervioso y nos conecta a nuestra resonancia natural. Por lo tanto, no estamos buscando hacerlo en un tono en específico. Aún así, el día de hoy utilizaremos el Shruti para también aprovechar y entonar. Entonces vamos a hacer este ejercicio de hacer el Om muy natural, muy relajado, muy resonante, y sin querer proyectar de más, simplemente donde nuestra voz nos lo permita. Muy bien, puedes continuar realizando este ejercicio por tu cuenta y mientras también te seguiré platicando un poco más sobre el Om y esta subdivisión de la A, la U y la M. En la tradición tántrica se dice que la A resuena acá en el abdomen y se conecta con la esencia de la deidad Brahma. Brahma tiene que ver con la creación, con ese primer impulso. Y es justamente acá, en el abdomen bajo, ciertamente cerca de los genitales, donde está ese impulso de la creación, donde está la base de nuestro kundalini y donde podemos ascender esa energía, ese potencial creativo que todos tenemos aquí abajo, ya sea dormido o despierto, dependiendo de cómo lo manejemos. Entonces, la A resuena desde esa potencia que tenemos. Y es una potencia natural, no la estoy forzando. Y de ahí va subiendo hacia el corazón, hacia la U, donde se conecta con la esencia de Vishnu. Vishnu es la deidad que sostiene al universo, es la
dualidad que también tiene que ver con el amor. Vishnu es un avatar que renació muchas veces en la tierra y se encarnó en forma de Rama, de Krishna, algunos dicen que en la forma de Buda y otras figuras que nos han enseñado a través del amor. Y después vamos subiendo hacia la M, hacia la boca. La resonancia ahora es en la boca y se conecta a la deidad Shiva. Shiva es esa deidad que tiene que ver con la destrucción y con la transmutación para así que se pueda renovar la vida. Todo lo que comienza tiene que terminar para luego después nuevamente volver a comenzar. Por lo tanto, en la tradición, o al menos como a mí se me fue enseñado, se busca que la A sea más extendida. Digamos que podemos contar con los dedos y algo así podríamos decir que hacemos 3 tiempos de A, 2 tiempos de U y un tiempo de M. ¿Por qué? Estamos buscando despertar ese centro creativo y empoderarnos hacia la creación para poder ir elevando hacia el sostenimiento para después terminar con esa disolución o esa destrucción o transformación de nuestra materia y nuestro pensamiento. Si quisiéramos, por otro lado, liberar y destruir, pues entonces nos enfocaríamos más en la M. Entonces, un ejemplo sería este. Voy a contar 3 tiempos de A, 2 tiempos de U y un tiempo de M. Esa fue una manera muy corta. Y recordemos que no tiene que ser tan específico, tan clavado por tener una cierta cantidad de tiempo. Simplemente es hacer la A larga, ir naturalmente descendiendo la U para terminar con la M. Espero te haya gustado este video. Recuerda darle suscribir y estaremos compartiendo aún más información.